Salvete, amici. Buenos días. Empiezo aquí la quinta clase de nuestro curso inicial de latín. La tercera clase teórica en diferido, grabada, y la primera del segundo capítulo del libro Familia Romana. Sin más, vamos a empezar con la lectura del segundo capítulo, la lectura de corrido. Capitulum secundum, Familia Romana. Iulius vir Romanus est, Aemilia femina Romana est, Marcus est puer Romanus, Quintus quoque puer Romanus est, Iulia est puella Romana. Marcus et Quintus non vidi, sed pueri sunt. Vidi sunt Iulius et Medus et Davus. Aemilia et Delia et Syda sunt feminae. Esne femina Iulia, non femina sed parva puella est Iulia. Iulius, Aemilia, Marcus, Quintus, Iulia, Syda, Davus, Delia, Medusque sunt familia Romana. Iulius pater est, Aemilia est mater. Iulius pater Marci et Quinti est. Iulius pater Iuliae quoque est. Aemilia est mater Marci et Quinti et Iuliae. Marcus filius Iulii est. Marcus filius Aemiliae est. Quintus quoque filius Iulii et Aemiliae est. Iulia est filia Iulii et Aemiliae. Quis est Marcus? Marcus puer Romanus est. Quis pater Marci est? Iulius pater Marci est. Quae est mater Marci? Mater Marci est Aemilia. Quae est Iulia? Iulia est puella Romana. Quae mater Iuliae est? Aemilia mater Iuliae est. Pater Iuliae est Iulius. Iulia filia Iulii est. Qui sunt filii Iulii? Filii Iulii sunt Marcus et Quintus. Marcus, Quintus, Iuliaque sunt tres liberi. Liberi sunt filii et filii filiaeque. Marcus et Quintus et Iulia sunt liberi Iulii et Aemiliae. In familia Iulii sunt tres liberi, duo filii et una filia. Esne Medus filius Iulii? Medus filius Iulii non est. Medus est servus Iulii. Iulius dominus Medii est. Iulius dominus servi est. Davus quoque servus est. Medus et Davus duo servi sunt. Iulius est dominus Medii et Davi. Iulius dominus servorum est et pater liberorum. Esne Delia filia Aemiliae? Delia non est filia Aemiliae. Delia ancilla Aemiliae est. Aemilia domina Deliae est. Aemilia domina ancillae est. Syda quoque ancilla est. Delia et Syda duae ancillae sunt. Aemilia domina ancillarum est. Cuius servus est Davus? Davus servus Iulii est. Cuius ancilla est Syda? Syda est ancilla Aemiliae. Quod liberi sunt in familia? In familia Iulii sunt tres liberi. Quod filii et quod filiae? Duo filii et una filia. Quod servi sunt in familia? In familia sunt centum servi. In familia Iulii sunt multi servi, pauci liberi. Iulius est dominus multorum servorum. Duo et tres numeri sunt. Centum quoque numerus est. Numerus servorum est centum, numerus liberorum est tres. Centum est magnus numerus. Tres parvus numerus est.
numerus servorum est Magnus, numerus liberorum parvus est. In familia Iulii, Magnus numerus servorum parvus numerus liberorum est. Medus servus Graecus est. Delia est ancilla Graeca. In familia Iulii sunt multi servi Graeci, multaeque ancillae Graecae. Esne Aemilia femina Graeca? Aemilia non est femina Graeca, sed Romana. Iulius non vir Graecus, sed Romanus est. Sparta oppidum Graecum est. Sparta, Delphi, Tusculumque, tria oppida sunt. Duo oppida Graeca et unum oppidum Romanum. In Graecia et in Italia magnus numerus oppidorum est. In Gallia est magnus numerus fluviorum. Fluvii Galliae magni sunt. Magnine sunt fluvii Africae. In Africa unus fluvius magnus est, Nilus. Ceteri fluvii Africae parvi sunt. Sunt magnae insulae Graecae. Creta et Euboea, duae insulae magnae sunt. Ceterae insulae Graecae sunt parvae. Quis est Cornelius? Cornelius dominus Romanus est. Iulius et Cornelius duo domini Romani sunt. Medus non est servus Cornelii, medus servus Iulii est. Cornelius, cuius servus est Medus? Iulius. Medus servus meus est. Esne Davus servus tuus. Davus quoque servus meus est. Servi mei sunt Medus et Davus et ceteri multi. Esne Delia ancilla tua? Delia est ancilla mea, et Syra quoque ancilla mea est. Ancillae meae sunt Delia et Syra et ceterae multae. Familia mea magna est. Quod servis sunt in familia tua? In familia mea sunt centum servi. Quid? Numerus servorum meorum est centum. Centum servi, magnus est numerus servorum tuorum. Liber tuus Latinus. Ecce duo libri Latini. Liber antiquus et liber novus. Lingua Latina est primus liber tuus Latinus. Titulus libri tui est lingua Latina. Liber tuus non antiquus, sed novus est. In lingua Latina sunt multae paginae et multa capitula. Capitulum primum, secundum, tertium, cetera. Imperium Romanum est titulus capituli primi. Titulus capituli secundi est familia Romana. In capitulo secundo sunt 6 paginae. In pagina prima, capituli secundi, multa vocabula nova sunt. Vir, femina, puer, puella, familia, cetera. Numerus vocabulorum Latinorum magnus est. Esta fue entonces la lectura corrida del capítulo. Y ahora vamos a la explicación de las novedades de este capítulo. Vamos a ocultar la barra. Ahí estamos. ¿Qué podemos decir sobre la pronunciación? De a poquito vamos diciendo distintas cosas sobre la pronunciación, no es que tenga que ver esto con este capítulo en particular, pero vamos a distribuirle los distintos capítulos para no ver todo junto y que sea demasiado confuso. Sobre la U de la combinación Q-U, podemos decir que la pronunciamos siempre, no importa la vocal que venga después. Por ejemplo, la palabra quoque, que ya vimos en el capítulo anterior, la pronunciamos quoque, pronunciamos las dos U's, quoque. La Q va siempre acompañada de la U y la U se pronuncia siempre. En cuanto a AE,
como ya hemos comentado durante las clases, es un diptongo, salvo algunas excepciones, y debe pronunciarse siempre en una misma sílaba. Puelai, puelai. Ay. La A es el elemento fuerte y por lo tanto el que lleva el acento, si la sílaba, el acento de la sílaba, ahí hay un error, si esta está acentuada, si es acentuada. Laeta, laeta, no podemos acentuar la eta, no, laeta, porque si no rompemos el diptongo. El segundo elemento es el débil y se pronuncia como una E cerrada. Lai. Se acerca este diptongo a la pronunciación del inglés bye bye, para los que sepan inglés. O sea que no es una I, pero está entre una I y una E. Laita. En latín no existen los diptongos crecientes, o sea, no existen diptongos en los que primero haya una vocal cerrada y después una vocal más abierta. Por lo que una I antecedida de una consonante y seguida de otra vocal debe considerarse como una sílaba separada de la vocal que le sigue. Fa, mi, li, a. Aquí la vocal en cuestión es, la sílaba en cuestión es la li. Fa, mi, li, a. Esta I de familia está antecedida por una consonante y seguida por una vocal. No forma sílaba con la vocal siguiente. No es fa, mi, li, a, como haríamos en español, sino fa, mi, li, a, porque no existen los diptongos crecientes, sino siempre los decrecientes. Ay. No, ya, y yo. Eso no es considerado diptongo en latín. Sin embargo, cuando una I a inicio de palabra y seguida de otra vocal, o entre dos vocales en medio de la palabra, puede tener un valor consonántico y por lo tanto formar sílaba con la vocal siguiente. Por ejemplo, Julius. Esta I sí forma una sílaba con la vocal siguiente. Yu, no es I, U, sino Yu. Julius. La I de li no se junta con la U, ¿no? Porque está precedida de una consonante, por lo tanto no tiene ese sonido consonántico que tiene la primera. Julius. En muchas ediciones, este tipo de ies consonánticas se transcriben como J. Al igual que la B corta y la U son la misma letra en latín, la J y la J no es más que una variedad de la I, que se suele usar para representar a la I cuando ésta tiene un sonido consonántico. Sin embargo, el método lingua latina no usa la J, sino que escribe siempre I. A tener en cuenta entonces que ahí la I tiene un valor consonántico y por lo tanto no conforma una sílaba. Continuamos. ¿Qué podemos decir de la declinación en este capítulo? Encontramos algunas formas nuevas, las formas del genitivo, tanto singular como el plural. Estos son los tres sustantivos que tomamos como modelo en el capítulo anterior. Le agregamos las formas insulae, insularum, fluvi, fluviorum, oppidi, oppidorum para los genitivos. Observen en fluvius y en oppidum que los genitivos son iguales. Si vemos la palabra fluvi como genitivo singular, o fluviorum, oppidi u oppidorum, no podríamos ver la diferencia entre esos dos tipos de palabras, porque esas formas tienen las mismas terminaciones. Esto quiere decir que oppidum y fluvius, a pesar de las diferencias que tienen en el nominativo, forman parte de un mismo grupo de palabras. Esto lo vamos a ver más adelante. A su vez, en este capítulo encontramos sustantivos como puer, liber y vir. Estos sustantivos pertenecen al mismo grupo de palabra que fluvius, pero se diferencian en el nominativo singular.
No tienen us, sino que terminan en r. Para todas las demás formas, siguen, adoptan las mismas terminaciones que fluvius. Entonces tenemos puer y luego pueri, puerorum, etc. La terminación ER esconde dos tipos de sustantivos. Los del tipo de puer conservan la E de puer durante toda la declinación. Puer, pueri, puerorum, puero, etc. Las del tipo de liber, que atención quiere decir libro, no conservan la E, sino que la presentan únicamente en el nominativo singular. Entonces, liber, libri. Para evidenciar esto, en vez de poner solamente la I del genitivo, después del nominativo, vamos a poner la terminación más amplia para que quede en evidencia que la E se va en el resto de las formas. Liber, liberi. Todo esto lo explicaremos más en detalle en el repartido explicativo del capítulo segundo. Wir tiene esa forma terminada en R en el nominativo singular, y luego también las mismas formas que los demás, que fluvius, que liber, que puer. La forma wir para el nominativo, o sea, terminado en R pero sin E, es única de wir. Es un sustantivo único en su género, pero que no presenta ningún tipo de complicación. En cuanto a los casos, el caso nuevo de este capítulo es el genitivo. El genitivo se utiliza para presentar el complemento del nombre, o sea, un sustantivo que complementa a otro sustantivo. Ese es el uso básico, fundamental del genitivo. Por ejemplo, podemos decir Marcus est filius. Marcus est filius. Pero si queremos explicar un poquito más de ese filius, complementarlo, podemos decir Marcus est filius Iulii. Marco no es simplemente hijo, sino que podemos decir que es hijo de Julio. Ese de Julio está complementando al hijo. Este lo está explicando un poco más. Marcus est filius Iulii. In familia sunt pauci liberi. In familia Cornelii sunt pauci liberi. Delia est tranquilla. Delia est tranquilla Aemiliae. Iulius est dominus. Iulius est dominus multorum servorum. Recuerden que los adjetivos que acompañan a un sustantivo tienen que estar siempre en el mismo caso que el sustantivo, aunque la terminación sea bastante larga como la de orum, multorum servorum, que no nos parezca demasiado cargado. Tenemos que siempre hacer concordar el adjetivo con el sustantivo. Como ven, el genitivo puede complementar a un sustantivo que esté en cualquier caso. Marcus es filius Iulii. Acá filius está en nominativo. In familia Cornelii sunt pauci liberi. Acá el sustantivo, complementado por Cornelii, está en ablativo. El sustantivo que es núcleo de ese complemento del nombre puede estar en cualquier caso. Puede estar incluso en genitivo, ¿ya? Y encadenarse los genitivos. Continuamos. Aquí les presento un cuadrito con los adjetivos, para recordarles que los adjetivos tienen el triple de formas que un sustantivo, porque un sustantivo tiene su género propio y tiene solamente las formas que les corresponden a ese género. En cambio, un adjetivo, como va a tener que acompañar a cualquier tipo de sustantivo, va a tener que tener los tres géneros, tiene formas correspondientes a los tres géneros. Magnus, magna, magnum se declina, entonces van a tener cada forma su genitivo, su ablativo, etc. Evidentemente que algunas van a coincidir. La de magnus y la de magnum van a coincidir en el genitivo.
Todavía no hemos hecho demasiado hincapié en el género de los sustantivos, pero ya lo vamos haciendo considerar. Fluvius es evidentemente masculino, ínsula es femenino y opirum es neutro. Entonces le van a corresponder la forma correspondiente de estos adjetivos. Por lo tanto, insisto, la tabla de un adjetivo va a ser el triple de la de un sustantivo. Los numerales. Hemos visto ya en el capítulo primero algunos numerales, ahora vemos algunos otros, y a su vez vemos algunas formas de numerales que cambian. La mayoría de los numerales no cambian. Por ejemplo, centum. Centum libri, centum literae, centum capitula. Tenemos centum acompañando sustantivos de distinto tipo, pero centum no cambia nunca su forma. A pesar de tener una terminación que parece que pudiera terminar, porque se parece a la de algunos sustantivos, centum, no cambia nunca. No tiene marca de género, ni de caso. En cambio, otros números sí la tienen. Por ejemplo, 1, unus, duo e 3. Unus va con liber, con fluvius, unus puer, es decir, masculino. Una, con femeninos, una littera, una ínsula, y unum con neutros, unum capitulum, unum opirum. Atención con respecto a unus. No funciona como adjetivo, sino simplemente como un numeral, porque en español puede ser un artículo, un auto, una casa, un artículo indeterminado. En latín no, en latín no existen los artículos. Entonces si decimos unus liber, queremos decir uno, que hay uno solo. No queremos decir un libro cualquiera. Queremos decir un solo libro. Duo libri, duo la forma para el masculino, duae literae para el femenino, duo capitula para el neutro. O sea, el masculino y el neutro tienen la misma forma. Duo libri, duo capitula. Y el femenino se diferencia, duae. Y tiene la misma terminación que el sustantivo, ae. En cambio, masculino y neutro, no. Duo. Tienen esa terminación particular de o. En 3, el masculino y el femenino son los que tienen formas comunes. 3 libri, 3 literae. Tria capitula. Atención con eso. Pronombres. Vemos aquí nuevas formas del pronombre interrogativo. En el capítulo 1 habíamos visto la forma del neutro singular quid, que equivale a nuestro qué. Las formas del masculino y del femenino, quis, quae, equivalen a nuestro quién. Quis est pater quinti? Quis est pater quinti? ¿Quién es el padre de quinto? Quae est mater quinti? ¿Quién es la madre de quinto? En español no tenemos una marca de género. ¿Para quién? Sirve tanto para femenino como para masculino. El latín tiene una forma diferenciada para el femenino. Pero también podemos usar quis indiferentemente para personas. Quis est a Emilia? Quae est a Emilia? Si estamos preguntando por una persona cuyo sexo ya conocemos, en este caso por estar preguntando por a Emilia, cuyo nombre indica que es una mujer, podemos usar el femenino quae. Pero también podemos usar el masculino quis. El masculino plural es qui es el único plural que vemos en este capítulo. Qui sunt Marcus et Quintus, qui sunt Julius et Aemilia. Evidentemente el masculino plural engloba también al femenino. Si tenemos masculinos y femeninos, usamos el masculino, como en general en todos los casos. Y vemos también en este capítulo el genitivo singular de este pronombre, que es común a los 3 géneros, tanto masculino como el femenino como el neutro. Cuius. Esto quiere decir de quién.
de quién. Quis quiere decir quién, cuius quiere decir de quién, al ser el genitivo. Cuius pater est Julius, de quién es el padre, Julio. Cuius mater est Emilia, de quién es madre, Emilia. Cuius. Atención a la terminación de cuius, que les puede hacer pensar a fluvius. Pero sin embargo es un genitivo, no es un nominativo como fluvius. Bien, esto ha sido todo en cuanto a la presentación explicada de las novedades del capítulo. Y ahora vamos a hacer la lectura comentada del capítulo. Vamos a observar primero que nada esta imagen. Aquí tenemos la familia en el sentido nuestro. Julius, Marcus, Quintus, Julia, Aemiliae. Vayan familiarizándose con los personajes. Y aquí tenemos a los esclavos. Syra, Delia, Davus, Medius. El tema es que la palabra familia en latín no tiene el mismo significado que en español. Familia es todo el grupo de personas que vive en una misma casa. La familia de un señor, de un dominus, incluye a todos sus esclavos, al menos sus esclavos domésticos. Aquí Julio es el señor, que tiene autoridad sobre toda su familia, sobre sus esclavos, sobre su mujer y sobre sus hijos. Esta es Aemilia, la señora de la casa. Aemilia, domina. Estos son los hijos, y estos son los esclavos. Esta comunidad familiar entre esclavos y hijos, bajo la autoridad suprema del padre de la familia, del pater familias, hace que a los hijos se les diga en latín liberi, que originalmente quiere decir los libres, opuestos a los esclavos, a los servi. Pero luego evoluciona y quiere decir simplemente hijos. Hijos. Se especializa en ese término. Quiere decir libres en otros contextos, pero referido a la familia quiere decir los hijos. Vamos entonces a hacer la lectura comentada. Julius vir Romanus est, Aemilia femina Romana est. Vir se refiere al hombre varón, exclusivamente al hombre varón y en edad viril. Cuando decimos viril en español queremos decir que algo es lo opuesto a lo femenino, ¿verdad? Y a su vez lo opuesto a lo infantil. Algo viril es algo propio de un hombre adulto. Aemilia femina Romana est. Marcus est puer Romanus. Puer es niño, por eso decimos pueril. Lo viril se opone a lo femenino y a lo pueril, ¿verdad? Quintus quoque puer Romanus est. Julia est puella Romana. Puer Romanus, puella Romana. Masculinum. Puer femininum, puella. Puer, Quintus est puer, Quintus est puer, Julia est puella. Marcus et Quintus non viri, sed pueri sunt. Viri sunt Julius et Medius et Davus, Aemilia et Delia et Syra sunt feminae. Esne femina Julia, non femina, sed parva puella est Julia. En sentido estricto, Julia est femina, es una mujer, es una hembra. Pero aquí se están usando femina en el sentido de mujer adulta. Lo que a lo mejor no sea muy exacto, pero se entiende. Julius, Aemilia, Marcus, Quintus, Julia, Syra, Davus, Delia, Medusque sunt familia romana. Como les decía, los esclavos conforman la familia de un romano. El que se agrega aquí al final de
la enumeración y pegado al último sustantivo, al último nombre en este caso, equivale a un et que pusiéramos antes de ese mismo sustantivo. Esto quiere decir Delia et Merus. Delia et Merus, Syra, Davus, Delia et Merus. Merusque. Se puede pegar a distintos tipos de palabras. Y une esa palabra con lo que viene antes. Julius pater est, Aemilia est mater. Julius pater Marci et Quinti est. Julius pater Juliae quoque est. Aemilia est mater Marci et Quinti et Juliae. Atención con pater y mater, que pertenecen a un grupo de palabras que todavía no conocemos y que no vamos a conocer hasta bastante más adelante. Por eso los presentamos, los vemos, los encontramos solamente en el nominativo singular y no los vamos a declinar en ninguna otra forma. También atención al genitivo singular para los masculinos y los femeninos, porque coincide iae en su forma con la del nominativo plural. Atención, hay que distinguir cuando estamos ante un nominativo plural y cuando estamos ante un genitivo singular. Marcus filius Julii est. Marcus filius Aemiliae est. Quintus quoque filius Julii et Aemiliae est. Julia est filia Julii et Aemiliae. Quis est Marcus? Marcus puer Romanus est. Quis pater Marci est? Julius pater Marci est. Quae est mater Marci? Mater Marci est Aemilia. Quae est Julia? Julia est puella Romana. Quae mater Juliae est? Aemilia mater Juliae est. Pater Juliae est Julius. Julia filia Julii est. Qui sunt? Qui plural. Qui sunt? Filii Julii sunt Marcus et Quintus. Marcus Quintus Juliaque, Marcus Quintus et Julia, sunt tres liberi. Liberi, en sentido de hijos, la encontramos siempre en el plural, englobando tanto a hijos varones como hijas mujeres. Liberi sunt filii filiaeque. Liberi sunt filii et filiae. Cuando decimos filii nos referimos a los hijos varones. Cuando decimos liberi nos referimos a los hijos y las hijas, a todo el conjunto de hijos e hijas. Marcus et Quintus et Julia sunt liberi Julii et Aemiliae. In familia Julii sunt tres liberi, duo filii et una filia. Esne Merus filius Julii. Merus filius Julii non est. Merus est servus Julii. Observan que el genitivo suele ponerse después del sustantivo al que está complementando. Le digo esto porque por influencia del inglés mucha gente suele ponerlo antes. No está estrictamente mal, pero no es lo más usual en latín. Así que yo los invito a no hacerlo, sobre todo a no hacerlo por influencia del inglés. Julius Dominus Meri est. Es el amo, el señor. Julius Dominus Servui est. Davus quoque servus est. Merus et Davus tuo servi sunt. Julius est Dominus Meri et Davi. Julius Dominus servorum est et pater liberorum. Dominus servi, amo del esclavo. Dominus servorum, amo de los esclavos. Atención al genitivo plural. ¿Por qué les digo esto? Porque los principiantes suelen asociar al nominativo como la forma siempre de la que parten. Entonces, al nominativo singular le agregan un cambio. Entonces, o lo ponen en plural o lo ponen en genitivo. El nominativo singular es una forma entre tantas. Entonces, está en nominativo y está en singular. Si lo pasamos al plural, esa forma del plural va a estar en nominativo plural. Si nosotros lo que queremos decir es genitivo, tenemos que ponerlo en genitivo plural. No alcanza con ponerlo en genitivo. Tenemos que mover, digamos, dos casillas, al plural y al genitivo. Entonces, servus, servi. Servi, servorum. Esne Delia filia Aemiliae, Delia non est filia Aemiliae. Delia ancilla Aemiliae
est. A Emilia domina deliae est. A Emilia domina ancillae est. Suida quoque ancilla est. Delia et suida duae ancillae sunt. A Emilia domina ancillarum est. Cuius servus est Davus, Davus servus Julii est. Cuius ancilla est suida, suida est ancilla a Emiliae. ¿De quién es esclavo Davus? Cuius, ¿de quién? Cuius ancilla est suida. ¿De quién esclava es suida? Suida est ancilla a Emiliae. Quod liberi sunt in familia. Atención al quod. Quod es una palabra que nos puede sorprender porque a diferencia de la mayoría de las palabras, tiene menos cambios que en español. Quod quiere decir cuántos o cuántas. Y no cambia en género ni en caso. El número no va a cambiar porque siempre se refiere a un plural. Así que decimos quod filii, quod filiae, quod oppida. No cambia eso nunca. In familia Julii sunt tres liberi. Quod filii et quod filiae, duo filii et una filia. Quod servi sunt in familia sunt centum servi. In familia Julii sunt multi servi, pauci liberi. Julius est dominus multorum servorum. Recuerden de declinar de la misma manera tanto el adjetivo como el sustantivo. Dominus multorum servorum. Duo et tres numeri sunt. Centum quoque numerus est. Numerus servorum est centum. Numerus servorum en ese sentido, en este caso quiere decir el número de siervos, el número de esclavos en el sentido de la cantidad. Numerus servorum est centum. Numerus liberorum est tres. Centum est magnus numerus, tres parvus numerus est. Numerus servorum est magnus. Numerus servorum est magnus, quiere decir multi servi. Magnus numerus servorum. Multi servi. Gran cantidad, gran número, gran cantidad de esclavos. Numerus servorum est magnus. Numerus liberorum parvus est. In familia Julii magnus numerus servorum parvus numerus liberorum est. Merus servus Graecus est. Delia est ancilla Graeca. In familia Julii sunt multi servi Graeci, multaeque ancillae Graecae. Como ven, el que lo podemos poner después de adjetivos, de muchos tipos de palabras. Multi servi Graeci, multaeque ancillae Graecae. Et multae ancillae Graecae. Esne a Emilia femina Graeca? A Emilia non est femina Graeca, sed romana. Ya por el nombre a Emilia nos damos cuenta de que es romana. Julius non vir Graecus, sed Romanus est. Y por el nombre de Delia también nos damos cuenta de que es griega. Las romanas se llaman a Emilia o Julia o algo por el estilo. Son muy limitados los nombres de los romanos. Sparta oppidum Graecum est. Sparta Delphitusculumque tria oppida sunt. Duo oppida Graeca et unum oppidum Romanum. In Graecia et in Italia magnus numerus oppidorum est. In Gallia est magnus numerus fluviorum. Es decir, in Gallia multi fluvii sunt. In Gallia sunt multi fluvi. In Gallia est magnus numerus fluviorum. Fluvi Galliae magni sunt. Magnine sunt fluvi Africae. Aquí el ne se pega a la palabra magni, que es un adjetivo. Magnine sunt fluvi Africae. Son grandes los ríos de África. Aquí el macrón de magni no va, es un error. In Africa unus fluvius magnus est, Nilus. Ceteri fluvi Africae parvi sunt. In Africa unus fluvius magnus est. Un río grande hay. Uno solo. No es como decir, en América hay un río grande que se llama Amazonas. Ahí no quiere decir que sea uno solo, que eso ya es un artículo indefinido. Aquí unus quiere decir que hay uno solo.
unus fluvius magnus est. Si yo me estoy refiriendo a uno entre muchos, digo, en África, fluvius magnus est. Hay un río grande. Fluvius magnus est. Hay uno entre tantos. Pero si yo digo unus fluvius magnus est, digo que hay uno solo. Los estoy contando. Nilus. Ceteri fluvi Africae parvi sunt. Los demás. Ceteri fluvi. Los otros ríos. Los otros ríos. Los demás, todos los demás. Ceteri, ceterae, cetera. Lo presentamos en plural, este adjetivo, porque aparece casi siempre en plural por su significado. De aquí viene nuestro etcétera. Nuestro etcétera es et cetera. Cetera correspondiendo al plural neutro. Et cetera. Y las demás cosas. Y todo lo demás. Et cetera, etcétera. Son dos palabras que nosotros escribimos todas juntas. Sunt ne magnae insulae Graecae, Creta et Euboea, dua insulae magnae sunt. Ceterae insulae Graecae sunt parvae. En cuanto al Nilo, consideren que los romanos estaban muy lejos de conocer toda África. Me dirán algunos, pero en África hay más ríos grandes, sí, pero los romanos no los conocían. Quis est Cornelius? Cornelius dominus Romanus est. Julius et Cornelius duo domini Romani sunt. Merus non est servus Cornelii, merus servus Julii est. Cornelius, cuius servus est Merus? Cuius servus est Merus? ¿De quién es esclavo Medo? Cuius servus est Merus? Merus servus meus est. Y el meus apenas hay que explicarlo, ¿verdad? En español, meus servus est Merus, meus. Esne davus servus tuus? Davus quoque servus meus est? Servi mei sunt Merus et davus et ceteri multi. Y otros muchos, ceteri multi. Meus, mea, meum. Tuus, tua, tuum. En plural, mei, meae, mea. ¿Verdad? Esne delia anquilla tua? Delia anquilla mea? Delia est anquilla mea? Et suida quoque anquilla mea est? Anquillae meae sunt delia et suida et ceterae multae. Familia mea magna est. Quod servi sunt in familia tua? In familia mea sunt centum servi. Quid? Numerus servorum meorum? Numerus servorum meorum est centum. Centum servi magnus est numerus servorum tuorum. Bien, atención a liber, plural libri, a no confundirlo con liberi, que es bien distinto. Ecce duo libro, duo libri, he aquí. Ecce quiere decir he aquí. Como en italiano ecco, o en francés voilà. Ecce duo libri. Ecce duo libri latini, liber antiquus et liber novus. Lingua latina es primus liber tuus latinus. Titulus libri tui est lingua latina. Titulus libri tui, el título de tu libro. Titulus libri tui, infinitivo, libri tui, est lingua latina. Liber tuus non antiquus, sed novus est. Antiquus, novus. Liber antiquus, liber novus. In lingua latina sunt multae paginae, et multa capitula, capitulum primum, secundum, tertum, cetera, capitula. Aquí vemos cetera, porque estamos en un plural. Secundum, tertum, cetera. En un plural, perdón, plural neutro, quise decir. Cetera, capitula. Imperium Romanum est titulus capituli primi. Titulus capituli secundi, est familia romana. In capitulo secundo sunt 6 paginae. In pagina prima, capituli secundi, in pagina prima, capituli secundi,
nella prima pagina del secondo capitolo. In pagina prima, capitoli secondi, multa vocabula nova sunt. Queer, femmina, puer, puella, famiglia, chetera, vocabula. Numerus vocabulorum latinorum magnus est. Vieron que hay muchas cosas que no tenemos que explicar porque son prácticamente iguales a las del español, ¿sí? Así que consideren que partimos con una ventaja, por ejemplo, con respecto a un chino que quisiera aprender latín. Conocemos mucho vocabulario porque, como les digo siempre, hablamos latín moderno. Y hasta aquí la lectura comentada del capítulo. Y ahora, antes de terminar, quiero mostrarles un poquito los ejercicios que tienen que hacer para la clase práctica del sábado, los ejercicios del Exercitia Latina, correspondientes al capítulo 1 secundum. Primero lean cada sección y luego hagan los ejercicios de esa sección. Luego pasen a releer la segunda sección y así sucesivamente. En el primero tienen que poner la palabra en nominativo, singular o plural. Wiri, wir, wiri, fémina, fémina y puer, puera. En el segundo tienen que poner o una de estas palabras, o la terminación del genitivo, o eventualmente del nominativo, pero creo que en realidad solamente va la del genitivo. Aquí tienen que poner la forma correspondiente del pronombre interrogativo. Aquí tienen que transformar la frase para hacer el equivalente o con que y con et. Si tienen et, pasan a que. Si tienen el que, pasan al et. Recuerden que el que equivale a un et antes de esa misma palabra. Aquí ponemos también la palabra o la terminación del genitivo, pero en plural. Aquí contestamos las preguntas. Atención al cuyus, que está preguntando por un genitivo. Tenemos que usar genitivo en la pregunta. Aquí practicamos la terminación del genitivo plural. Aquí ponemos el equivalente. Multi servi equivale a magnus numerus servorum. Atención a la equivalencia, tienen que convertir lo uno en lo otro. Si tienen magnus numerus servorum, tienen que poner multi servi, el equivalente. Si está el uno, ponen el otro. Aquí completen con la palabra correspondiente, parte de vocabulario. Aquí practican los adjetivos posesivos, meus, tuus. Aquí ponen la palabra correspondiente o la terminación de genitivo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerden leer el capítulo, escuchar la grabación corrida, luego a lo mejor releer el capítulo, luego recién escuchar la explicación de la presentación y luego la lectura comentada. Y después, que esté todo digerido, van releyendo las secciones y haciendo los ejercicios del libro de ejercicio para luego corregirlos todos juntos en la clase práctica del sábado. Ugualete, in proximum.